Tal muchachos? Pues bueno, iniciaremos el desarrollo de nuestros temas y entonces a estas alturas ustedes ya desarrollaron su evaluación diagnóstica, además de que vieron la retroalimentación. Espero hayan quedado clarificadas dudas. Recuerden que a final de cuentas la evaluación diagnóstica solamente es un recordatorio de conceptos, temas que ustedes ya han visto. Y bueno, entonces iniciamos. Leyeron entonces la primera parte de la tarea. Les hace una pregunta que dice que, bueno, es una actividad en realidad, que tienen que buscar un objeto dentro de su cuarto o incluso dentro de su casa y describirlo sus propiedades físicas. ¿A qué voy? Cualquier objeto que encuentren, describan cómo es, qué tamaño tiene, qué tan voluminoso es, qué tan pesado es, cómo es la masa de la que está formado, cómo son sus superficies, qué coloración tiene. Y entonces esta descripción la deben de tener en su libreta. Entonces, yo por ejemplo salí al jardín y busqué un objeto. Encontré unas rocas, las cuales se ven en la foto. Estas fotos fueron tomadas en el jardín, son unas rocas y yo en mi descripción física de este objeto puedo decir que es una roca que en comparación con otras rocas es de tamaño mediano. ¿Qué tan mediano? Pues hablaríamos de que tiene un volumen, si fuera una pelota, más o menos como un balón de voleibol. ¿Qué otra descripción puedo hacer al respecto de él? De este objeto. Tiene una superficie muy rugosa. Pese a ser de un tamaño medio y a ser sólida, no se siente que tenga mucha masa. No se siente que sea muy pesada. ¿Por qué? Porque este tipo de roca es de ese tipo de piedras que llaman tesontle. Es una roca de origen volcánico y que pues tiende a no ser muy sólida, es resistente, pero es un poco porosa en su interior y por lo mismo no es muy pesada en comparación con otras rocas del mismo tamaño. ¿Qué más puedo agregar como descripción física de este objeto? Pues es de color rojizo. ¿Qué más puedo decir? Ya lo dije, superficies rugosas, no es muy pesada, es dura, pero no tan dura como otros materiales, ¿verdad? Porque si la dejo caer, sucede que puede desquebrajarse. Entonces ya tenemos un inicio de lo que serán nuestros temas, ya hicimos una descripción. Esto nos puede adentrar en el mundo de la física. ¿Qué es la física? ¿Qué estudia? Entonces podemos decir que en este bloque se reflexionará sobre la inmensa variedad de cosas, objetos, sustancias y fenómenos que se pueden medir en la naturaleza usando diferentes sistemas de mediciones, diferentes sistemas de medidas o incluso con diversos instrumentos de medición. Nos daremos cuenta de la relación y el impacto que la ciencia y la tecnología tienen en la vida diaria y de cómo los fenómenos físicos tienen relación con los fenómenos ecológicos de las diferentes regiones del planeta. Entonces, ya una vez elaborada esta primera parte, nos podemos adentrar un poco más. Bien, ustedes ya a estas alturas han estudiado historia, han estudiado otras materias y han conocido cosas que van y hablan del desarrollo del ser humano y de las sociedades. Entonces, podemos decir que en un inicio, el ser humano, cuando empezó a evolucionar, empezó a desarrollar esa parte del cerebro que le permite razonar. Lo primero que empezó a buscar fue explicaciones de algo tan sencillo como son los fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque esto le daría algo que nosotros llamamos conocimiento. A partir de descripciones físicas, descripciones generales de los eventos que suceden, de las cosas que lo rodean, él podía explicar muchas otras situaciones y podría favorecer una forma de vivir más confortable. Entonces, a estos datos que él fue recabando, que el ser humano fue buscando, a esas explicaciones que él fue entendiendo, se le llama conocimiento. Y entonces podemos decir que el conocimiento existe de dos formas: conocimiento empírico y conocimiento científico. ¿Cuál es el conocimiento empírico?
aquel que es adquirido por la experiencia y limitados a la evidencia superficial de los hechos y su desarrollo. Por ejemplo, si suelto una piedra, sé que caerá al suelo. Esto lo pueden ver ahí en la presentación. Y entonces dijimos que existe otro tipo de conocimiento, que es el científico. ¿Cuál es? El conocimiento científico explica las relaciones generales necesarias y constantes de los fenómenos. Por ejemplo, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de conocimiento? Es muy sencillo, el empírico se obtiene en el día a día, en una simple observación, mientras que el conocimiento científico no. El conocimiento científico se basa en una observación, pero después en una serie de pasos para poder llegar a conclusiones sobre la forma en la que se comportan las cosas. Entonces, para poder obtener conocimiento científico, se requiere de un método que se llama método científico. Este método científico es un método que sigue un orden establecido y permite comprobar la veracidad de una idea. Es un procedimiento lógico y ordenado. Este método demuestra leyes y genera conocimiento que puede ser aplicado en diferentes ámbitos de la vida diaria. También el conocimiento científico me permite obtener leyes que expliquen el funcionamiento de la naturaleza para aplicarlos, como les decía yo, en beneficio de la humanidad. El método científico comenzó a desarrollarse o investigar en el siglo XVII con los trabajos realizados por Galileo Galilei o previamente por Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico o Johannes Kepler. Todos ellos usaron métodos muy similares que después se convirtieron en el método científico. Bien, entonces, como el método científico ya lo dice, es una serie de pasos, es una serie de pasos que llevan lógica y son ordenados, pues debemos de conocer cuáles son los pasos del método científico. Los pasos del método científico son: 1, objetivo. ¿Qué quiere decir un objetivo? Se delimita el tema a estudiar, es decir, qué esperamos obtener con él. 2, observación. Se plantea la forma de recolección de datos aplicando los 5 sentidos a un objeto o fenómeno para estudiarlos como se presentan en la realidad. 3, inducción. A través de las observaciones se pueden extraer en principio situaciones muy cercanas a la realidad. Se identifican variables con las que se pueden trabajar. 4, hipótesis. Entonces, después de llevar a cabo, tener un objetivo, de observar eso que estamos estudiando, de inducir a partir de lo que estamos observando, podemos desarrollar una hipótesis, plantear una idea. Después dice que metodología. Después se tiene que detener a plantear una serie de pasos a seguir para llegar a un resultado. Y por último, la experimentación, que quiere decir que tenemos que recrear todo eso que observamos para poder comprobar si nuestra hipótesis o la idea que planteamos es correcta. Entonces, a partir del método científico, del desarrollo de esta serie de pasos ordenados, podemos elaborar conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico nos provoca otro concepto o nos genera otro concepto que se llama ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, y que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de patrones regulares, del razonamiento y la experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. Entonces, el conocimiento científico que se obtiene a partir del método científico se le llama ciencia. Existen diferentes ciencias y por lo cual están clasificadas. Las ciencias se clasifican en dos grandes ramas: las ciencias formales y las ciencias factuales. Las ciencias formales son aquellas que están relacionadas con ideas y las ciencias factuales son las que están relacionadas con hechos. Entonces, dentro de las ciencias formales solo existen dos ciencias,
la lógica y las matemáticas, mientras que las ciencias factuales están inmersas todas las demás ciencias que se han desarrollado a lo largo de la historia del hombre. Estas ciencias factuales, o que están relacionadas con hechos, se dividen en dos ramas, en ciencias naturales y sociales. Dentro de las ciencias naturales podemos encontrar ciencias como la biología, la química y la que es nuestro particular objeto de estudio en esta materia, que se llama física. Dentro de las ciencias factuales que están en la rama de las sociales, podemos encontrar otra serie de ciencias, ¿verdad? Como la sociología, economía, historia, ciencias políticas, psicología y un mundo más de ciencias. Con todo esto, podemos entonces ya definir qué es la física. ¿Qué es la física entonces? La física proviene de un vocablo griego, que es physis, que significa naturaleza. Pero entonces, ¿qué es la física? Es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Repito, es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Y entonces, esta materia que estudiaremos, que es física, que se encarga del estudio de los cuerpos, sin importar la modificación de su estructura molecular, se puede dividir en varias ciencias, o en varias ramas primero. La física se puede dividir en dos grandes ramas, la física clásica y la física moderna. Dentro de la física clásica encontramos materias como la mecánica, la óptica, la acústica, electromagnetismo y termodinámica. Dentro de la física moderna encontramos ciencias como la física nuclear, la física atómica, la física de partículas elementales, la física relativista o la física de la mecánica cuántica. Aquí cabe mencionar que nuestros estudios de física durante nuestra etapa de nivel medio superior, durante el bachillerato, se referirán exclusivamente a la física clásica. Cabe mencionar que la física moderna, como su nombre lo dice, son estudios o son ciencias que se han desarrollado en los últimos 2 siglos y que su estudio requiere de una comprensión mayor de muchas herramientas. Aquí haré un paréntesis. Materias como la física van muy ligadas al uso de las matemáticas. Hay una definición que establece que las matemáticas es el lenguaje de la ciencia. Entonces pueden darse cuenta que la física hace uso constante de la aplicación de matemáticas. Entonces, jóvenes, aquí la invitación para aquellos que tienen serias complicaciones con matemáticas, que den un repaso a algunos de los temas más elementales, como aritmética, como álgebra. Y bueno, retomando, decíamos que nuestros estudios se limitarán a la física clásica, y durante este primer semestre de física, propiamente nos abocaremos al estudio de la mecánica. Bien, espero que hasta aquí no haya dudas. Y entonces, ¿qué es la mecánica? La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos y se subdivide en cinemática y en dinámica. ¿Qué es la cinemática? Es una rama de la mecánica que se encarga del estudio de los cuerpos o del movimiento de los cuerpos, sin importar que lo produce. Y la dinámica es aquella que estudia el movimiento de los cuerpos considerando que lo produce o las causas que lo producen. Existen otras ramas de la física, de las cuales haremos algunos estudios conforme avancemos a los siguientes semestres. Una rama de la física es la óptica, que estudia los fenómenos asociados a la luz, considerando la luz como una onda. La acústica, que estudia el sonido, el infrasonido, el ultrasonido, utilizando modelos que se apoyan en las matemáticas. El electromagnetismo, que estudia los fenómenos asociados entre la electricidad y el magnetismo. La termodinámica, que se encarga del estudio de la energía que se transforma en calor y que a su vez se transforma en trabajo. Como lo habíamos mencionado, existen una rama que se llama física moderna, ¿verdad? En esta física moderna existe algo como la física nuclear, que estudia los núcleos atómicos y sus propiedades, así como sus comportamientos. La física atómica, que estudia átomos en sus propiedades y sus comportamientos. Física de partículas, que estudia la materia en sus componentes fundamentales y cómo interaccionan entre ellos.
la física relativista, que se considera un completamente nuevo modelo de la física y descubre el estudio del universo utilizando cosas de referencia y de referencia usando la velocidad de la luz. La física del estado sólido, que emplea conocimientos de mecánica cuántica, electromagnetismo y metalurgia, estudia las propiedades físicas de los sólidos. Mecánica cuántica, que son fenómenos físicos a escalas microscópicas. En fin, estos temas son muy interesantes, pero insisto, son temas de más comprensión. Para llegar a ellos necesitamos empezar por el estudio de la física clásica. Y bien, haciendo un pequeño breviario, ya vimos en las primeras presentaciones que el método científico, que es el cual nos permite desarrollar ciencia, en un inicio fue usado por Galileo Galilei, por Nicolás Copérnico, por Johannes Kepler, personas que si bien usaron el método científico o usaron modelos muy similares al método científico para desarrollar sus primeros estudios. Todos estos estudios a la larga conformaron una ciencia que se llama física. Entonces nos damos cuenta que el camino de la física es inmenso. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de ciencias que se han desarrollado, un sinnúmero de fenómenos que se han estudiado, y esto ha generado conocimientos en múltiples ámbitos y que han derivado en desarrollo científico y tecnológico, el cual nos rodea al día de hoy en todas partes, ¿verdad? O el que también nos permite vivir de una forma más confortable. Obviamente en este camino aparecen personas fundamentales para el desarrollo de la física. Entonces, aquí les voy a compartir en la tarea unos videos y otra presentación más para que revisen algunos de estos grandes descubridores, grandes científicos que fueron creando el camino de la física hasta como la conocemos hoy. Por lo pronto, en esta presentación pueden ver algunas fotografías de relevancia, como lo es Isaac Newton, como lo es Albert Einstein y como lo es el de la barba. Es James Maxwell, la persona que se encarga o desarrolló varias teorías, entre ellas cómo viajan las ondas electromagnéticas a través del universo. Y bueno, de esas 4 fotografías, el último es Stephen Hawking, un físico que incluso algunos de ustedes hasta hace no mucho pudieron haber escuchado algo de él. Pues es relativamente de los 4 que están ahí, el más joven. Entonces, su tarea, por favor, revisen bien qué es lo que continúa, revisen los videos que les comparto, donde aparecen algunos de estos científicos y algunos más que han sido muy importantes para el desarrollo de la física. Gracias por su atención.